Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, con un poquito de misterio en el aire. Hoy, como les prometimos, venimos cargados hasta los dientes con un tema que promete hacer vibrar sus pantallas, un cóctel explosivo de chisme, glamour de alto octanaje y, sobre todo, sorpresas que les harán cuestionar todo lo que creían saber. Sí, han oído bien. Nos vamos a sumergir de cabeza en la exclusiva y muy comentada fiesta de Quantalu, y prepárense, porque la lista de invitados es un verdadero quién es quién que los dejará con la mandíbula desencajada. Ya saben cómo nos movemos en este canal, siempre en la vanguardia, siempre al acecho de esos momentos del mundo del espectáculo que se convierten en leyendas, en el pan de cada día de las redes sociales. Y cuando un evento de la magnitud de la fiesta de Quantalu irrumpe en el panorama, créannos, es nuestro deber y nuestro placer desgranar cada detalle para ustedes. Así que si son de los que disfrutan estar a la vanguardia de las noticias del entretenimiento, de seguir las huellas de sus celebridades favoritas, de ser testigos de esos instantes que se vuelven virales en cuestión de segundos y, seamos honestos, de sentir esa envidia sana que nos impulsa a querer saber más, asegúrense de que su dedo no se pierda el botoncito de suscribirse, que ven por aquí abajo. ¡Boom! Clic y, por supuesto, activen esa campanita con todas sus fuerzas para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Créannos, la historia que les traemos hoy es una de esas que no querrán, bajo ninguna circunstancia, dejar pasar. Hemos estado en modo detective husmeando en cada rincón digital, investigando sin descanso, recopilando cada fragmento de información, cada rumor, cada susurro, para traerles el chisme más fresco, el más jugoso, el más picante sobre la reciente y deslumbrante fiesta que organizó nuestro anfitrión estrella, Quantalu. Para aquellos que quizás andan un poquito perdidos en el universo del entretenimiento turco, déjenme decirles que Kwan no es una figura cualquiera. Es un verdadero titán, un creador de tendencias nato, un arquitecto de la fama. Y cuando él decide abrir las puertas de su exclusivo círculo social, créanme, la concurrencia es seleccionada con un rigor digno de un campeonato mundial. Hablamos de la gente que realmente marca la pauta, los que están constantemente en boca de todos, los que, en definitiva, no solo participan en la noticia, sino que la crean. Y en esta ocasión, la lista de invitados, fue una obra maestra de la curaduría social y artística. Pero antes de zambullirnos de cabeza en el epicentro de este torbellino de celebridades, permítanme lanzarles una pregunta que nos urge responder, una que alimenta nuestra pasión por conocer sus preferencias: ¿quién es su celebridad turca favorita en este preciso instante? ¿A quién siguen con fervor? ¿Quién les roba el aliento en la pantalla? Dejen volar su imaginación y escríbanlo con pasión en la sección de comentarios. Me encanta perderme en sus opiniones, en sus admiraciones, en saber quiénes son sus verdaderos ídolos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Vamos a lo que vinimos. La fiesta de Quantalu no era simplemente un evento más en el calendario social, se había estado gestando durante semanas como uno de los acontecimientos más esperados del año. Los rumores flotaban en el aire como delicadas mariposas, anticipando algo grande, algo que trascendería la mera celebración para incrustarse en la memoria colectiva del estrellato. Y afortunadamente los augurios no se equivocaron. Las invitaciones, más codiciadas que el oro, volaron como relámpagos, y solo aquellos nombres que resuenan con fuerza en el panorama social y artístico recibieron el pase dorado, el billete a una noche que prometía ser sacada directamente de un sueño glamuroso. Ya pueden imaginar el ambiente, una sinfonía de música envolvente que acariciaba los oídos, una iluminación tenue y sugerente que creaba atmósferas íntimas, conversaciones animadas y chispeantes que se entrelazaban en un tapiz de anécdotas, y por supuesto, el elenco de lujo que solo la influencia y el buen gusto de Kwan pueden convocar. Ahora, la pregunta del millón, esa que nos tiene a todos con los nervios a flor de piel, esa que ha desatado una vorágine de especulaciones: ¿quiénes fueron los afortunados, los privilegiados invitados que lograron acceder a este santuario de la fama? Como era de esperar, la presencia de los nombres más resonantes, de las estrellas que brillan con luz propia, era prácticamente obligatoria. Vimos desfilar ante nuestros ojos virtuales y a través de los filtrados detalles, a esos actores y actrices que nos roban el corazón en las pantallas, a esos cantantes cuyas melodías se han convertido en la banda sonora de nuestras vidas, a esos diseñadores de vanguardia que visten a las estrellas y definen la elegancia, y a esas personalidades que con cada paso, cada declaración, marcan y redefinen las tendencias. Pero ¿quién fue la sorpresa mayúscula?
Quien irrumpió en la lista de invitados y nos hizo exclamar, con una mezcla de incredulidad y fascinación, un sonoro y vibrante "no me lo creo". Así que respiren hondo, prepárense para un giro argumental digno de las mejores telenovelas, porque la revelación está a punto de caer. En la exclusiva y deslumbrante fiesta de Quantalu, más allá de la esperada y comentada presencia de figuras de la talla de O, se dejó ver ni más ni menos que. Sí, lo han oído bien. Hizo acto de presencia no como un invitado más, sino como el epicentro de la atención, dejando a todos, absolutamente a todos, con la boca abierta sin poder articular palabra. ¿Y por qué tanto asombro?, se preguntarán. Bueno, quizás porque fue un momento que, sin lugar a dudas, se convirtió instantáneamente en el centro de todos los focos, el imán de todas las miradas, y por supuesto, el objetivo predilecto de todas las cámaras y dispositivos móviles que capturaban cada instante. Las redes sociales, ese termómetro implacable de la opinión pública y el entretenimiento, explotaron como un volcán de comentarios, de especulaciones, de teorías conspirativas apenas unas horas después de que las primeras imágenes comenzaran a circular. Pero la cosa, amigos y amigas, no se detuvo en esa bomba inicial. La fiesta de Quantalu se convirtió en un verdadero hervidero de reencuentros inesperados, de confesiones a media voz y, atención a esto, de posibles nuevas alianzas estratégicas y afectivas. Se comenta en los círculos más íntimos, que duró hasta altas horas de la madrugada, o se vio ahí compartiendo confidencias en un rincón apartado. Ya saben cómo son estas fiestas, estos encuentros selectos, son el caldo de cultivo perfecto para los rumores más jugosos y las especulaciones más audaces, y nosotros, como sus leales informadores, estamos aquí para desgranar cada detalle, para diseccionar cada susurro y presentárselos con la claridad y la emoción que merecen. Intentemos visualizar la escena, recrear el ambiente con la mayor fidelidad posible. Imaginen el aire cargado de una electricidad palpable, de una energía colectiva que solo se genera cuando las personalidades más influyentes del momento coinciden en un mismo espacio. Los flashes de las cámaras eran un espectáculo en sí mismos, destellando sin cesar, capturando la efímera belleza de un momento irrepetible. Cada entrada, cada saludo, cada gesto, era un evento en sí mismo, analizado y comentado en tiempo real por los presentes y por miles de seguidores en línea. Y en medio de todo ese torbellino de glamour, de expectativas desbordantes, de conversaciones exclusivas, la aparición de fue, sin lugar a dudas, el broche de oro, el punto culminante que eclipsó todo lo anterior. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se dirigieron casi de forma unánime hacia ella, y la pregunta universal, la que resonaba en los pensamientos de todos, flotó en el aire con una intensidad casi telepática: ¿qué hace aquí? Y para añadir aún más leña al fuego de nuestras especulaciones y mantenernos al borde de nuestros asientos, hemos logrado captar algunas imágenes, testimonios visuales que hablan por sí solos, y hemos escuchado algunos susurros sobre las conversaciones que tuvieron lugar en los rincones más discretos de la fiesta. Al parecer, comentando sobre un posible nuevo proyecto cinematográfico que la emocionaba enormemente, o hubo un intercambio de miradas significativas entre y que no pasó desapercibido para nadie. Esto sí que es material de primera para que los fans, los analistas de entretenimiento y los amantes del chisme especulen sin parar durante semanas. Por supuesto, no todo podía girar en torno a los romances y las sorpresas inesperadas. La fiesta de Quantalu también fue un escaparate deslumbrante de las últimas tendencias en moda. Los looks que desfilaron por la alfombra fueron, sencillamente, espectaculares. Vimos a Quantalu, fiel a su impecable estilo, lució un atuendo que no solo marcaba tendencia, sino que la creaba al instante, como era de esperar de un icono de la moda y el entretenimiento. Pero volvamos a la verdadera estrella de la noche, a la sorpresa que, sin duda alguna, revolucionó la fiesta y encendió las alarmas de todos los medios: la presencia de. Su aparición no fue un mero detalle, sino un acontecimiento en sí mismo. Los motivos de su asistencia son, por ahora, un enigma envuelto en un halo de misterio. Se trató de una visita inesperada que cogió a todos por sorpresa. ¿Hay algún nuevo proyecto en el horizonte que la ha traído de vuelta a los focos? ¿O simplemente acudió para mostrar su apoyo a su amigo Quan, como gesto de lealtad y afecto? El debate está abierto, las conjeturas se multiplican, y lo que sí es seguro es que su aparición ha generado miles de preguntas. Ha avivado la imaginación de todos sus seguidores y ha puesto patas arriba las redes sociales. Y ahora, para aquellos que siguen de cerca las dinámicas de pareja que roban suspiros, ¿qué hay de Kerem y Hande? Su interacción, por mínima que haya sido, siempre se convierte en un tema candente, en un foco de atención para sus legiones de fans.
Ya sea que se trate de una amistad sincera que ha perdurado en el tiempo, de un reencuentro casual que desata la ilusión, o de algo más, de una chispa que vuelve a encenderse, la química entre ellos es innegable, magnética, y para sus seguidores más fervientes, cada pequeño detalle, cada mirada, cada palabra, cuenta y es analizado al microscopio. Las redes sociales se inundaron, como era de esperar, de teorías, de hipótesis, desde las más optimistas y románticas hasta las más escépticas y realistas. Nosotros, como siempre, mantendremos nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos atentos a cualquier desarrollo, a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir estas apasionadas especulaciones. En resumen, la fiesta de Quantalu fue todo lo que prometía ser y, francamente, mucho más. Un evento deslumbrante, una constelación de estrellas, la creme de la creme del mundo del espectáculo turco e internacional, y una sorpresa que dejó a todos boquiabiertos, la inesperada y sorprendente presencia de. A esto le sumamos los murmullos, las miradas cómplices y las interacciones, por sutiles que fueran, entre Kerem y Hande, y tenemos todos los ingredientes necesarios para una noche que quedará grabada en la historia del entretenimiento. Así que ahí lo tienen, el resumen más jugoso, el análisis más detallado y la dosis de chisme que tanto esperaban de la fabulosa fiesta de Quantalu y la gran incógnita de quién más estaba allí, la sorpresa que revolucionó todo. Ha sido un verdadero placer desgranar todos estos detalles, compartir estas emociones y especulaciones con ustedes. Ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios, quiero leer sus reacciones, sus opiniones, ¿qué les pareció la aparición de? ¿Creen que Kerem y Hande están en camino de una reconciliación o es solo una amistad renovada? Me muero de ganas de leer sus apasionadas opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo tanto como a nosotros nos ha encantado prepararlo, si han disfrutado de este viaje al mundo del glamour y el chisme, no se olviden, por favor, de darle a ese generoso botón de me gusta. Un like para nosotros es un impulso enorme. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, conocidos, con quien quiera que también adore sumergirse en este fascinante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, si aún no se han unido a la revolución del conocimiento del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se les escape nada. Prometemos seguir trayéndoles las noticias más frescas, los chismes más jugosos, los análisis más interesantes y las sorpresas más inesperadas del universo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más glamour y más sorpresas. Adiós y que tengan un día espectacular.